Así es, y nos vamos a meter en una cuestión de salud importante, algo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación y tiene que ver con un proyecto de ley para la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Sí? Es un proyecto que ya se ha debatido en comisiones, que promueve una lucha contra esta enfermedad, como decíamos, y se estima que originan gastos por 2.500 millones de dólares anuales. El 50% de estos costos se atribuyen al cuidado informal, que están mayormente a cargo de mujeres. Lo charlamos con el diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin, que está en línea con nosotros. Diputado, buen día. Ignacio y Rocío, los saludamos por aquí. ¿Cómo anda? Hola Rocío, ¿qué tal Ignacio? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos de qué se trata este proyecto que ya se está debatiendo en el Congreso. Bueno, básicamente es lo que dijiste vos, ¿no? Es poner, digamos, en la agenda del sistema de salud argentino, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, un tema de enorme responsabilidad, porque en la medida que las poblaciones del mundo, y la Argentina no es la excepción, van envejeciendo y tenemos más porcentaje de población por arriba de 60 años y aparte vivimos más años, o sea, tenemos una longevidad más alta, el aumento de este tipo de enfermedades es muy importante. Inclusive hoy se calcula que en Argentina hay 400.000 personas con demencias, de la cual la más común es el Alzheimer. Hay otras, pero la más común por lejos es el Alzheimer. Se calcula que para el 2030 este número se puede duplicar. Como vos decís, esto implica un gasto muy grande, sobre todo hoy, que todavía no hay una terapéutica. Si bien empiezan a aparecer algunas posibilidades terapéuticas, todavía no hay nada que cure la enfermedad. El gran costo tiene que ver con el cuidado de estas personas que pierden su autonomía, que requieren que los cuiden, y que en general es la familia misma la que lo hace, y sobre todo las mujeres. Así que bueno, es un programa que intenta poner esto en agenda. Hay factores preventivos que claramente se han identificado, como por ejemplo el estudio, como por ejemplo la actividad física, la lucha contra la obesidad, contra el colesterol alto, contra la hipertensión, contra la diabetes. Todo eso que nos hace bien para el corazón, también nos hace bien para el cerebro. Sumale a eso el tema de la mala audición, que debe ser resuelta en las personas de mayor edad, porque aislarse es un factor de riesgo, lo mismo que la soledad, tan común en estas sociedades que hoy tenemos, en donde los adultos mayores quedan cada vez más solos de sus familias, y esto es un factor de riesgo, claro. Así que bueno, si uno puede a partir de esta ley conseguir que estas medidas preventivas se popularicen, se conozcan, la gente se preocupe, y bueno, después yo tengo la sensación de que es una enfermedad que en el más corto plazo también va a tener diagnósticos fáciles, más sencillos de hacer para poder identificarla en forma temprana, y tratamientos posibles que ya han empezado a aparecer, como te digo, pero que todavía no están en Argentina, pero que en algún momento van a llegar. Y me parece que para eso necesitamos trabajar en prevención y en detección temprana de la enfermedad. Y esto implicaría una inversión bastante grande, entiendo, ¿o no? Por lo que No necesariamente, porque en realidad la ley no establece ningún nivel de gasto específico o necesidad de que el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación, tuviera que gastar en estos. Quizás lo único que por ahí la ley dice es el tema de las campañas de difusión, pero la verdad que no hay un gasto significativo. Es cierto que este es un gobierno que no ha hecho campañas de difusión contra el dengue, no ha hecho contra la gripe, no ha hecho contra el sarampión, tampoco esperemos que haga contra el Alzheimer, pero bueno. ¿Y a cargo de quién estaría? ¿De las obras sociales, diputado? Digamos, la inversión, ¿no? Cuando es salud se habla de... No incorpora ninguna prestación al PMO, no incorpora ningún gasto específico para el sistema público tampoco. Por lo le digo, es una ley que pone en agenda el tema de las demencias e intenta ordenar. Las ONG que se encargan hace muchas décadas de esta enfermedad han dicho, han estado invitadas ayer a la reunión. Ustedes saben que este tipo de normas existen en Chile, existen en Brasil, existen en muchos países del mundo, de la región también. Y dicen estas ONG que en aquellos países que tienen una norma de este estilo, claramente se ordena el tratamiento de alguna manera. Si no, está muy segmentado y las familias que empiezan a tener este problema no tienen ni idea a dónde ir,
el sistema no los recibe, no tienen cómo identificar este tipo de enfermedad, se demora el diagnóstico y por lo tanto avanza más rápidamente. ¿Y qué aceptación tiene en el resto de los bloques este proyecto? No, yo te diría que muy alta, porque el proyecto está firmado por todos los bloques, salvo los libertarios y el PRO, que bueno, no lo hacen por un tema que entiendo es ideológico, o sea, están en contra de todo lo que no sea de hecho por ellos, pero el resto de los radicales, nosotros, Encuentro Federal, la izquierda, todos acompañamos, no tiene, y bueno, para que salga, obviamente, me parece que vamos a tener que seguir trabajando en esto, quizá ir a hablar con el ministro Lugones y proponerle esta idea, que me parece que es una idea interesante y que, como te digo, no tiene ningún factor que a mí me parece que esté en contra, porque no asigna costos para nada, ni gastos. Que aparte no tampoco son gastos, estaría mal, ¿no? Claro, tampoco lo que le iba a estaría decir. mal, Claro. por supuesto que no. Y estos gastos son en realidad una inversión, porque en el momento en que exacto. vos invertís en prevención y demorás, por ejemplo, la aparición de síntomas de Alzheimer 10 años, y son 10 años que te ahorraste de tener que tener un cuidador especial en esa persona, más el drama enorme de la pérdida de memoria, la pérdida de identidad, la pérdida del reconocimiento de la familia. Es una enfermedad tremendamente dura para los que la sufren y para las familias de donde están estos pacientes. Y es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, el 40% se puede prevenir. Entonces, realmente, me parece que en eso hay que trabajar. No, digo, es interesante porque hablaba, diputado, de tal vez lo poco que se habla, o es cierto que en los últimos años ha cobrado un poco más de trascendencia hablar de Alzheimer y de otras enfermedades, pero bueno, todavía falta. Sí, falta, y me parece que, bueno, este es el punto. Aparte está claro que casi el 60% de los futuros casos de Alzheimer, en este aumento que vamos a tener en los próximos años, van a ocurrir en países de rentas medias o bajas. Claro. De rentas medias o bajas, con lo cual, porque son estos países que van llegando a tener más edad, o sea que aumentan su expectativa de vida. Y bueno, no estamos preparados. Entonces me parece que bueno, que estas son las cosas que nos permiten mirar la cosa con un poquito de distancia y empezar a prepararnos. Sí. ¿Cómo vio, lo cambio de tema, la interpelación ayer del jefe de gabinete? No, fue un espectáculo, para mi manera de ver, bochornoso, el que dio el gobierno. Primero, sin dos ministros que no vinieron, con unas excusas banales, diciendo que tenían otra actividad, cuando esto se sabía hace mucho tiempo. Al parecer ahora los han vuelto a invitar, vamos a ver. Para el 14, ¿no? Sí, ustedes saben que las interpelaciones son obligatorias, no es Claro. que pueden venir o no es que no pueden, que pueden faltar pero por cuestiones de agenda. Este gobierno hace mucho tiempo hace lo que quiere. Esa es la verdad, lo hace en el Congreso y lo hace en todos lados. Y bueno, es un tema de tiempos, ¿no? Porque esto no es gratis, no dar cuentas a los organismos republicanos que deben controlar. Y después, digamos, las respuestas que dio el ministro Franco, la verdad que nos dejaron bastante vacíos, porque la verdad no hay nada de lo que le preguntamos, nosotros ni los otros bloques, que aclarara algún punto de lo que no se sabe. Es como que si él hubiera sido uno más de todos nosotros, que hubiera ido a contestar diciendo, bueno, eso es lo que dijo el presidente. Nosotros le preguntamos de dónde sacó el presidente el token, la dirección del ingreso a la criptomoneda, porque esa es la pregunta principal. Claro. Porque él es el primero que pone eso en las redes y nadie sabe de dónde lo obtuvo. Y según el presidente lo había dicho, y Franco lo repitió, era público ese acceso. Yo no conozco a ningún argentino ni a ninguna persona del mundo que haya tenido acceso a eso, salvo el presidente. Claro, la investigación... Con lo cual eso se cae solo. Sí, ¿verdad? la investigación debería apuntar a la persona o cómo se dio ese traslado de información que tuvo el presidente y otras pocas personas más, información privilegiada para concretar la estafa, ¿no? Exactamente, lo que tenemos que saber es, si acá hay dos posibilidades: o el presidente sabía y lo hizo y es parte de la estafa, o el presidente lo usaron, le dieron esto, él lo puso y fue una víctima necesaria para que esta estafa se sucediera. Eso no ha quedado claro en la interpelación de ayer, no va a quedar claro tampoco en la del 14, porque los ministros que vienen tampoco nos van a contestar. Nosotros queríamos interpelar a Karina Milei, que es la que creo que sabe de esto, pero bueno, no hubo posibilidades, con lo cual vamos a ver. Yo creo que acá la que nos va a terminar definiendo es la comisión investigadora, ojalá, que hoy se está constituyendo. Sí. En este momento creo que estamos por empezar. Claro. Y bueno, y después la justicia.
Bien. Bueno, diputado, muchas gracias por este rato de diálogo con nosotros. Volveremos a hablar hasta la próxima. El diputado nacional por Tucumán de Unión por la Patria, Pablo Yedlin.